Muy buenas tardes a todos, comunidad de Elco. Vamos a revisar en este momento cómo está el ajuste de este Speak que me han traído. Está armado, tiene su tuerca, tiene todo el ensamble como es. Aquí está su jockey, su tuerca de seguridad, el porta Speak con los dos rodillos. Lo han traído porque tiene un desajuste. Vamos a mirar cuál es el desajuste. Voy a colocar aquí provisional. Voy a amarrarlo aquí en la prensa para que no se mueva. Listo. Al hacerle fuerzas hacia arriba o hacia abajo, nos damos cuenta que está desajustado. El mismo desajuste produce un pequeño ruido. ¿Sí? Esto nos quiere decir que el separador que tienen los dos rodillos en estos momentos se encuentra alto y por eso queda flojo. Vamos entonces a desarmar este Speak. Aquí lo tenemos asegurado. Tenemos una copa de 2 1/4 con cuadrante de 3/4, pistola, llave de impacto, cuadrante de 3/4. Vamos a invertirle el giro para desenroscar. Las tuercas de estos sistemas son tuercas de seguridad. Esta tuerca de seguridad tiene un teflón, como podemos apreciar, ¿sí? Hay tuercas de seguridad que no traen un teflón, sino que es la misma rosca que viene en esta parte con menos diámetro y cuando está enroscando se ajusta mucho. Estas tuercas de seguridad de teflón son, en cierta manera, de un solo uso. Es recomendable colocarle una nueva. Ahora voy a desensamblar. Sacamos la oreja jockey que viene ensamblada con dientes. Sacamos el portarrodillos, está el interno, está el retenedor, aquí está el otro rodillo y aquí está el anillo separador. Este anillo separador, la altura de este anillo en estos momentos está un poco alta y cuando se ejerce la presión de ajuste, en el caso del jockey y la tuerca, la rosca, los dos rodillos terminan estando ajustados, pero desajustados donde tienen que trabajar en la pista de rodamiento. En este caso, este anillo separador tiene 16.1 milímetros. Vamos al torno y vamos a maquinarlo. Vamos a bajarle un poco de altura y tenemos obligatoriamente que volver a hacer la prueba. Vamos entonces al torno. Estamos ubicados ya en el torno. Colocamos el anillo en el mandril. Vamos a correr el carro y hay que hacer el cambio de cuchilla.
Vamos a colocar este buril de media que tiene una incrustación de tungsteno. Voy a alinear el buril y vamos a proceder a maquinar la altura de ese anillo separador. Ahí lo podemos dejar. Vamos ahora nuevamente a la prensa a probar cómo está el ajuste. Para probar el ajuste, colocamos el anillo, colocamos nuevamente, voy a quitar esta extensión, voy a colocar la corta, colocamos el speak, colocamos el portarrodillos y vamos a ayudarnos en este caso, ya que lo tenemos, con la oreja jockey. Ahora, un tubo para simular esa fuerza que ejerce la tuerca cuando se enrosca y apretamos. Ahí está haciendo una muy buena presión. E increíblemente, muchas veces basado en la experiencia, eso que le quitamos fue suficiente. Gira suave, lo tenemos girando suave, y cuando ejerzo una fuerza en direcciones opuestas, no siento movimiento, un mínimo movimiento no se siente. Me aseguro que esté bien apretado. Y así es que se rectifica el ajuste que tiene que ver con los dos rodillos que trae el porta speak. Aquí está el rodillo interno, aquí está el otro rodillo y este es el separador. Vamos a medir cuánto quedó. Quedó en 15.8 y tenía 16.1. Eso fue lo que le rebajamos. 0.3. Amigos de Elco, hemos terminado. Muchas gracias por compartir con nosotros su tiempo y nos vemos en otro video.